Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día increíble. Hoy tengo algo realmente jugoso para contarles, algo que honestamente me dejó boquiabierto cuando lo descubrí. Ya saben, aquí nos gusta mantenernos al tanto de todo lo que ocurre en el mundo del entretenimiento, especialmente cuando hablamos de Can Yaman. Sí, el mismísimo, el galán turco que nos ha robado el corazón a muchos con sus interpretaciones en series como Erkenci y Dolunay. Pero hoy no vamos a hablar de sus papeles en la pantalla, aunque, claro, siempre es un placer verlos. Hoy vamos a sumergirnos en un secreto impactante que el propio Can Yaman reveló en el programa más visto de Turquía. ¿Listos para descubrirlo? Prepárense porque lo que les voy a contar es algo que cambia completamente la perspectiva que podríamos tener de él. Durante años hemos visto a Can Yaman como el hombre perfecto, atractivo, talentoso, con esa sonrisa que derrite a cualquiera. Pero como todos, él también tiene su lado humano, sus secretos, sus batallas, y hoy vamos a desvelar uno de los más importantes. Para entender bien la historia, tenemos que retroceder un poco en el tiempo. Recordemos que Can Yaman es un actor turco de renombre internacional, nacido en Estambul. Su trayectoria en la actuación es impresionante y su popularidad ha trascendido fronteras. Desde sus inicios ha demostrado un talento innato y una dedicación inquebrantable a su oficio. Su carisma y profesionalismo lo han convertido en uno de los rostros más reconocidos de la televisión turca, y su influencia se extiende por todo el mundo. Su debut televisivo, aunque no fue su primer trabajo actoral, marcó el inicio de una meteórica carrera. A partir de ahí, Can Yaman protagonizó una serie de proyectos que consolidaron su posición en la industria del entretenimiento. Su habilidad para interpretar personajes complejos y emocionalmente profundos, combinada con su atractivo físico, le valió el reconocimiento del público y de la crítica. La fama de Can Yaman no se limitó a Turquía. Sus series, dobladas a numerosos idiomas, conquistaron audiencias en Europa, América Latina y otros países. La popularidad de Erkenci en particular fue un fenómeno global, catapultando a Can Yaman a la fama internacional. Fans de todo el mundo se enamoraron de su personaje, y su nombre se convirtió en sinónimo de éxito y atractivo. Pero, ¿qué hay detrás de esa fachada de estrella de cine? ¿Qué se esconde detrás de las cámaras, en la vida privada de un hombre que parece tenerlo todo? La respuesta a esta pregunta nos lleva al corazón de la revelación que hizo Can Yaman en el programa de entrevistas más visto de Turquía. La revelación ocurrió en un programa de entrevistas turco que goza de una audiencia masiva. Imaginen la expectativa, la emoción. El presentador, con su habitual profesionalismo, comenzó la conversación como cualquier otra, hablando de sus proyectos actuales, de sus planes de futuro. Se discutieron sus próximos trabajos, sus ambiciones profesionales y sus perspectivas para el futuro. Pero, de pronto, la conversación dio un giro inesperado. El ambiente en el estudio cambió sutilmente, la tensión se palpaba en el aire. El presentador, con una sonrisa cómplice, le preguntó a Can Yaman sobre algo que hasta ahora había mantenido en secreto, algo que pocas personas conocían. La tensión en el plató se podía cortar con un cuchillo. El público contuvo la respiración, esperando ansiosamente la respuesta. Y entonces llegó la bomba. Can Yaman, con una mirada seria, pero a la vez llena de determinación, reveló un secreto impactante sobre su pasado. Se sinceró sobre una etapa de su vida que hasta ese momento había mantenido en privado. Habló sobre una enfermedad, una lucha personal que había mantenido en silencio durante mucho tiempo. La valentía con la que enfrentó esta conversación fue admirable, mostrando una vulnerabilidad que lo humanizó aún más ante los ojos del público. Sí, amigos, Can Yaman reveló que ha estado luchando contra un trastorno obsesivo-compulsivo conocido como TOC. ¡Guau! ¿Verdad que es impactante? Yo me quedé de piedra cuando lo escuché. Y es que, claro, nunca imaginaríamos que alguien como él, con esa imagen de hombre seguro y triunfador, pudiera estar lidiando con algo así. La sorpresa fue generalizada, y la noticia recorrió el mundo en cuestión de horas. El TOC es una condición mental que se caracteriza por pensamientos intrusivos y recurrentes que generan ansiedad, y que llevan a la persona a realizar rituales o comportamientos repetitivos para intentar reducir esa ansiedad. Puede manifestarse de muchas formas, y afectar significativamente la calidad de vida de quien lo padece. Es una condición que a menudo se esconde en las sombras, rodeada de estigmas y malentendidos.
Las obsesiones son pensamientos, imágenes o impulsos no deseados que invaden la mente de manera persistente y generan angustia. Pueden ser variadas y específicas, desde preocupaciones excesivas por la limpieza y el orden, hasta miedos irracionales a la contaminación o a hacer daño a otros. Estos pensamientos intrusivos a menudo son irracionales y difíciles de controlar. Las compulsiones, por otro lado, son comportamientos o actos mentales que la persona se siente obligada a realizar en respuesta a las obsesiones. Estos rituales, que pueden ser físicos o mentales, tienen como objetivo aliviar la ansiedad provocada por los pensamientos intrusivos. Pueden incluir lavarse las manos repetidamente, contar objetos, revisar constantemente cerraduras o electrodomésticos, o repetir palabras o frases específicas. El TOC es una enfermedad mental compleja y multifacética, y sus síntomas pueden variar significativamente de una persona a otra. La severidad de los síntomas también puede fluctuar a lo largo del tiempo, dependiendo de diversos factores, como el estrés, la ansiedad o la falta de tratamiento. Kanyaman explicó en el programa cómo este trastorno había afectado su vida durante años. Compartió detalles sobre sus obsesiones, sus rituales, y la ansiedad constante que experimentaba. Habló sobre las dificultades que enfrentaba en su día a día, y cómo había aprendido a lidiar con ello. Relató cómo las obsesiones y compulsiones interferían en su trabajo, en sus relaciones y en su vida social. La honestidad con la que abordó el tema fue conmovedora. Lo más impresionante, creo yo, fue la valentía con la que se abrió. No es fácil hablar públicamente sobre algo tan personal y vulnerable, y menos cuando eres una figura pública. Pero Kanyaman lo hizo, y lo hizo con una honestidad y una sinceridad que conmovieron a todos. Su decisión de compartir su experiencia demostró una gran fortaleza y un deseo de ayudar a otros que pudieran estar pasando por situaciones similares. Contó, por ejemplo, cómo las obsesiones podían apoderarse de él en cualquier momento, generando en su mente pensamientos intrusivos y preocupantes. Explicó cómo se veía obligado a realizar compulsiones, como repetir ciertas acciones, contar cosas, o revisar constantemente algo para intentar calmar la ansiedad. Describió cómo estos rituales, aunque en un principio pudieran brindar un alivio temporal, a la larga reforzaban el ciclo del TOC, manteniendo a la persona atrapada en un círculo vicioso. Reveló que en algunos momentos, la situación era tan agobiante que le resultaba muy difícil concentrarse en su trabajo, en sus relaciones personales, y en su vida en general. El TOC había interferido en su vida de manera significativa. La dificultad para concentrarse, la ansiedad constante y la fatiga mental eran solo algunas de las consecuencias de esta enfermedad. Sin embargo, lo que realmente impactó fue su mensaje de esperanza. Kanyaman no solo habló sobre sus dificultades, sino también sobre cómo había logrado superarlas, o al menos, aprender a vivir con ellas. Este mensaje de esperanza fue fundamental, ya que demostró que es posible recuperarse del TOC y llevar una vida plena y satisfactoria. Compartió su experiencia con la terapia, con la medicación y con el apoyo de sus seres queridos. Destacó la importancia de buscar ayuda profesional, de no tener miedo a hablar sobre el problema, y de romper el estigma asociado a las enfermedades mentales. Subrayó que el tratamiento del TOC es un proceso gradual, que requiere paciencia, perseverancia y el apoyo adecuado. También habló sobre cómo había encontrado formas de canalizar su ansiedad, como a través del deporte, de la meditación y del trabajo en sí mismo. Reveló que con el tiempo y con el esfuerzo, había logrado encontrar un equilibrio, una forma de controlar sus obsesiones y compulsiones, y de llevar una vida más plena. Su testimonio ofreció una visión esperanzadora, mostrando que es posible vivir una vida feliz y exitosa a pesar del TOC. La revelación de Kanyaman tuvo un impacto enorme en Turquía y en todo el mundo. Su historia inspiró a muchas personas que, de alguna manera, se sentían identificadas con lo que él estaba contando. Abrió un debate público sobre la salud mental, y sobre la importancia de buscar ayuda y de no juzgar a quienes sufren trastornos como el TOC. El tema de la salud mental, a menudo silenciado, se convirtió en un tema de conversación en muchos hogares y lugares de trabajo. En redes sociales, se multiplicaron los mensajes de apoyo y de agradecimiento hacia Kanyaman. Muchas personas compartieron sus propias experiencias, sintiéndose por fin comprendidas y escuchadas. Se generó una conversación abierta y honesta sobre un tema que hasta entonces había sido tabú. La comunidad online se unió para ofrecer apoyo y solidaridad a quienes sufrían de TOC. La valentía de Kanyaman al hablar sobre su TOC demostró que incluso las personas más exitosas y admiradas también tienen sus batallas.
Y que lo más importante es no tener miedo a pedir ayuda, a buscar apoyo, y a luchar por el bienestar mental. Su mensaje de empoderamiento y resiliencia resonó en todo el mundo. ¿Pero por qué es tan importante lo que hizo Can Yaman? Pues aparte de la revelación en sí, creo que hay varios puntos cruciales que merecen ser destacados. Primero, porque rompió el estigma. En muchas culturas, incluida la turca, la salud mental sigue siendo un tema tabú. Hablar abiertamente sobre problemas emocionales o mentales es algo que aún genera cierta incomodidad o vergüenza. La valentía de Can Yaman al hablar sobre su TOC ayudó a romper ese estigma, a normalizar la conversación sobre la salud mental, y a animar a otras personas a buscar ayuda sin sentir vergüenza. Al compartir su experiencia, desafió los estereotipos y demostró que la vulnerabilidad es una fortaleza, no una debilidad. Segundo, porque ofreció esperanza. Muchas personas que sufren de TOC se sienten atrapadas en un ciclo de obsesiones y compulsiones, sin ver una salida. La historia de Can Yaman demostró que es posible vivir una vida plena y satisfactoria, a pesar de padecer este trastorno. Su testimonio ofreció esperanza y ánimo a quienes se sentían desesperanzados. Mostró que el tratamiento es posible y que la recuperación es alcanzable. Tercero, porque inspiró a la acción. Al compartir su experiencia, Can Yaman motivó a muchas personas a buscar ayuda profesional, a hablar con sus seres queridos, y a tomar las riendas de su propia salud mental. Su ejemplo sirvió como un catalizador para el cambio, para romper el silencio y para empezar a buscar soluciones. Su acción inspiró a la gente a buscar apoyo, a educarse sobre el TOC y a abogar por una mejor atención en salud mental. En resumen, la revelación de Can Yaman fue mucho más que una simple noticia de entretenimiento. Fue un acto de valentía, de generosidad y de inspiración. Demostró que la fama y el éxito no son sinónimo de felicidad, y que la salud mental es algo que todos debemos cuidar. Sirvió como un recordatorio de que todos somos humanos, con nuestras propias luchas y desafíos, y que no estamos solos en nuestras experiencias. Y ahora que lo hemos analizado todo, les pregunto, ¿qué opinan ustedes? ¿Les sorprendió la revelación de Can Yaman? ¿Qué les pareció su mensaje? ¿Creen que es importante que las figuras públicas hablen sobre temas como la salud mental? Déjenme sus comentarios abajo, me encantaría leerlos. Quiero saber su opinión sobre este tema tan importante y cómo la historia de Can Yaman los ha impactado. Y ahora me gustaría profundizar un poco más en las implicaciones de esta revelación, tanto para Can Yaman como para la sociedad en general. Para Can Yaman, esta revelación representa un acto de liberación. Al hablar abiertamente sobre su TOC, ha logrado romper el silencio y liberarse de un peso que, seguramente, ha cargado durante mucho tiempo. Ahora puede vivir de manera más auténtica, sin tener que esconder una parte importante de sí mismo. Es un paso valiente hacia la aceptación y el empoderamiento personal. Además, al compartir su experiencia, Can Yaman ha demostrado ser un modelo a seguir para muchas personas que sufren de TOC y otros trastornos mentales. Su ejemplo inspira a la valentía, a la búsqueda de ayuda y a la lucha por la salud mental. Ha demostrado que es posible tener éxito en la vida, a pesar de las dificultades, y que la vulnerabilidad no es una debilidad, sino una fortaleza. Para la sociedad en general, la revelación de Can Yaman es un paso importante en la lucha contra el estigma asociado a las enfermedades mentales. Al hablar abiertamente sobre su TOC, ha contribuido a normalizar la conversación sobre la salud mental y a romper el silencio que rodea a estas enfermedades. Ha demostrado que las personas que sufren de trastornos mentales no son diferentes a los demás, y que merecen la misma compasión y apoyo. Su testimonio también ha puesto de relieve la importancia de la salud mental y la necesidad de buscar ayuda profesional cuando sea necesario. Ha recordado a la sociedad que la salud mental es tan importante como la salud física y que todos debemos cuidar de nuestro bienestar emocional. El impacto de la revelación de Can Yaman se extiende más allá de su círculo de fans y llega a todos los que luchan contra la estigmatización de las enfermedades mentales. Ha demostrado que la fama y el éxito no son sinónimos de una vida perfecta y que todos, sin importar su estatus social o profesional, pueden enfrentar desafíos emocionales. Es fundamental reconocer la valentía de Can Yaman al compartir su historia. Su testimonio ha sido un acto de servicio público, que ha generado un impacto positivo en la vida de muchas personas. Ha demostrado que la vulnerabilidad es una fortaleza y que la búsqueda de ayuda es un signo de valentía. Además, es importante destacar la importancia de la educación y la información sobre el TOC y otras enfermedades mentales.
A través de la educación, podemos romper los mitos y los estigmas asociados a estas enfermedades y ayudar a las personas a buscar ayuda sin sentir vergüenza. La historia de Can Yaman nos recuerda que todos somos humanos y que todos enfrentamos desafíos en la vida. La clave es no tener miedo a hablar sobre nuestras dificultades y a buscar apoyo cuando lo necesitamos. En conclusión, la revelación de Can Yaman es una historia de valentía, esperanza e inspiración. Nos recuerda la importancia de la salud mental, la necesidad de romper los estigmas y la importancia de buscar ayuda. Es un ejemplo de cómo una figura pública puede utilizar su plataforma para generar un impacto positivo en la sociedad. Y ahora, volviendo al vídeo. Y bueno, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado descubrir este secreto impactante sobre Can Yaman. Si les gustó, no olviden darle me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y familiares, y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos encanta tenerlos aquí y leer sus comentarios, así que no duden en expresar sus opiniones. Muchas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.